Tu novio te habla. Señoritas, un novio es quien les habla y quien tratará de hablarles como lo haría su novio de hoy o de mañana. Hace algunos años tuvimos la oportunidad nosotros, los jóvenes, de leer un folleto escrito para nosotros y que pretendía hacernos descubrir aquel misterio imposible de entender y con frecuencia desconcertante que es una mujer. Por mi parte, me deleité en gran manera con aquella admirable portada que se intitula Tu novia te habla. Figúrense ustedes que yo no le había dicho nada a mi novia, pero mi actitud para con ella resultó grandemente cambiada y mejorada. Un día, ella me disparó a boca de jarro esta pregunta: Óyeme, yo estoy viendo que ya eres más comprensivo y más delicado conmigo. Aguantas mucho mejor mis cambios de humor, mis caprichos. Bueno, tus observaciones son más amistosas, más sinceras. No me explico ese cambio repentino. ¿Qué te pasa? Traten ustedes de ocultarle algo a una novia. Yo ni quise ni pude intentar lo imposible y le mostré el folleto aquel. Es inútil decirles a ustedes que se dio prisa en devorarlo y hasta se lo aprendió de memoria, de modo que no se le pasa un día sin que saque alguna cita muy gentilmente o una alusión transparente a dicho folleto. Y por cierto, debo reconocer que ella se ha descubierto mejor a sí misma y que se ha aprovechado de él tanto como yo. Pero, de todos modos, era un poco humillante para el sexo fuerte el verse que unas señoritas le ganaban a uno la mano en el juego, y por eso decidí tomarme el desquite diciéndoles a ustedes lo que ustedes deben pensar acerca de los jóvenes y qué actitud ellos esperan de parte de ustedes. Eso traspasa, muy cierto, mi caso personal. Yo estoy persuadido de que la mayor parte de los noviazgos no son lo que podrían ser porque las muchachas no se dan cuenta de lo que son capaces de ofrecernos. Hay quien diga que las mujeres son las que hacen y deshacen las cosas, pero también se podría decir que hacen y deshacen los noviazgos. El poder de ustedes, señoritas, es tan inmenso para el bien como para el mal, y más todavía durante aquel periodo en que un novio no quiere desagradar en nada a su futura esposa y hará cualquier cosa si se la pide ella. Para convencerse de ello, basta fijarse en el cambio, la revolución profunda que se opera en la vida de un joven cuando entra en su vida aquella que será su compañera hasta la eternidad. Es cosa bien curiosa. En ciertos días yo no me reconozco a mí mismo. Me encuentro haciendo cosas para las que me creía absolutamente incapaz, y eso que apenas comienzo. Pero ya que la influencia de ustedes es tan grande, es de suma importancia ayudarlas a convertirlas en excelentes, alumbrándoles el camino y su modo de portarse con nosotros. Fuimos hechos para completarnos, por eso somos diferentes. En todas las cosas y en todos los terrenos somos diferentes, desde luego en lo físico, pero también en el terreno moral y en el intelectual, cosa que se echa en olvido muchas veces hoy en día cuando se pretende que la mujer, al igual que el varón, trabaje, produzca, etc. Y cuando se ven tantas muchachas tomando actitudes masculinas tan grotescas como inconvenientes. ¿De qué sirve deformar o violentar nuestra naturaleza? Unos y otras reflejamos a aquel de quien somos imágenes vivientes los seres humanos, pero cada sexo hace resaltar más tal y tal cualidad divina. Ustedes nos representan la bondad y la belleza del Creador, mientras que nosotros les representamos a ustedes particularmente su razón y su energía. Ustedes descubren la verdad por intuición y nosotros la alcanzamos por el raciocinio.
Nosotros somos la cabeza que piensa y ustedes el corazón que pone ternura y abnegación al servicio de nuestras actividades. Desde el momento en que esto se entiende, ya no se experimenta el desconcierto en presencia de las diferencias profundas que distinguen a muchachos de muchachas, y si esas diferencias son a veces la ocasión de discusiones y choques, pueden también serlo de esfuerzos alegremente enderezados hacia una expansión y un aprovechamiento mutuos. Es fácil conocernos, pero es difícil comprendernos a los jóvenes. Estoy seguro de que ustedes platican de nosotros entre sí y dicen, nada más fácil que conocer a los muchachos. Dicen crudamente lo que piensan y lo que los lastima, y nosotras somos tan finas y nuestra intuición es tan penetrante que llegamos a conocerlos mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Pero cuidado, si hay que conocer para comprender, más que nada hay que comprender para conocer a fondo. Lo importante pues es, como ustedes ven, conocer al muchacho tal como él es y no solamente como ustedes quisieran que fuese o como se lo representa su imaginación. Me tropecé en Floyer Rural el 1 de febrero de 1948, un párrafo que me permite ilustrar mi pensamiento de un modo excelente. En él se cita el caso de una esposa joven cuyo marido estaba muy reumático y con mucha tos. Le hice una buena infusión muy endulzada. Se la puse en una linda taza, dice ella. Tomé la charola que nos regaló Rosa. Extendí sobre ella una servilleta bordada y lo llevé todo al jardín, donde mi marido estaba discutiendo con un vecino. Cuando me vio, dio un respiro y dijo, ¿esto es para mí? ¿Y qué quieres que haga yo de esto? Y derramó el contenido por la tierra. Yo regresé a la casa apenada, llevando mi charola, pero no pude evitar el pensamiento de que él me quiere menos ahora que al principio y que eso no lo hubiera hecho cuando éramos novios. A eso le contestó su interlocutora. Es mucho decir que te quiera menos. Lo que no sabes es que a los hombres les importa un comino la servilleta bordada, la tacita bonita y la charola. Lo que les interesa es el contenido. Y desde luego también una infusión. ¿Quieres que te diga una cosa? Lo que pasó fue que tú lo hiciste todo como si se tratara de agradarte a ti misma, pero poco a poco irás descubriendo sus gustos y ya verás cómo no vuelves a meter la pata. Dicen ustedes bien que él es totalmente diferente de ustedes, como vimos, y que están seguras de engañarse si trasplantan en él su manera de juzgar, razonar y sentir. Pero yo me apresuro a añadir que esas diferencias son normales y providenciales. ¿O no es precisamente eso lo que las atrae a los hombres? ¿No son esas cualidades de las que ustedes se sienten desprovistas, como el dominio de sí, la calma, la razón fría, la fuerza de voluntad, lo que las entusiasma? Nosotros somos diferentes porque debemos completarnos más en nuestros espíritus y en nuestros corazones que en nuestros cuerpos. Y según eso, ¿de qué sirve echarle en cara al novio, aunque lo hagan sonriendo, gentilezas como esta? Los hombres, no tienen corazón, no juzgan más que con la razón, no comprenden a las mujeres, son rudos, groseros, egoístas, todos son lo mismo. En ciertos momentos de indignación, algunas llegan a decir esta solemne necedad. Lástima que para tener hijos se necesite contar con un hombre. ¿Y qué resulta de esas recriminaciones estériles? Chocar y correr el riesgo de cerrarse y de endurecerse sin que las cosas cambien para nada. Así pues, es mejor aceptarnos mutuamente como somos y procurar meterse un poco en la piel del futuro marido para descubrir al mismo tiempo sus riquezas y sus puntos débiles, sus aspiraciones, sus deseos y sus posibilidades de un modo enteramente objetivo. En mi sentir, la gran cualidad que los novios deben procurar obtener y asegurar es la sinceridad. ¿Qué se saca de ocultarse algunas cosas?
Acabarán por conocerse un día completamente, pero si antes del matrimonio se tomó la costumbre de usar esos tapujos y esas pequeñas prudencias calculadas, se exponen a mil inconvenientes y decepciones que en el momento de la intimidad total del matrimonio se revelarán el uno a la otra y viceversa. Si ustedes quieren que su novio sea sencillo, confiado, natural con ustedes, traten de su parte de ser sencillas y muy abiertas con él para no ocultarle nada de sus imprecisiones y de sus sentimientos. No les voy a negar que, antes de manifestarle a mi novia el profundo sentimiento que sentía hacia ella, me las arreglé para ir a visitarla. Desde luego encontré un pretexto para acercarme a sus padres con el aire más inocente del mundo, en un momento en que yo sospechaba que ella iba a estar por allí. De ese modo pude observarla al natural, cuando estaba afanada con sus hermanitos y hermanitas, dando a conocer al mismo tiempo sus cualidades de educadora y de ama de casa. Pero cuando le revelé mi ardid, ella me cachó y me dijo: «En el fondo tenías razón, porque yo he visto que en muchos muchachos el corazón les daña la cabeza, mientras que tú procuraste comprometerte sobre seguro y no puedo menos de felicitarte y me alegro de que en ese examen yo haya salido aprobada. Valga lo que valga ese proceder mío, lo que importa es comenzar con claridad y ustedes son de otra clase de habilidad que la nuestra, para llegar a conocernos en nuestra verdadera luz. Sin embargo, me permito devolverles la apreciación que mi novia se había formado de la mayor parte de los jóvenes. Que no les vaya a ustedes a hacer daño el corazón a la cabeza. Como dice el poeta, en el objeto amado todo se vuelve amable. Y cuántas veces corazones frágiles se apegan fuertemente y sufren terriblemente cuando una persona autorizada les hace ver un obstáculo insuperable. ¿No conocen acaso ustedes demasiadas compañeras que se meten a ojos ciegos en aventuras y que cierran los oídos a todas las llamadas de la razón y de la experiencia y que se imaginan que ese gran mago llamado el amor suplirá todo lo que le falte? Varias veces he discutido con compañeros que veían en el matrimonio una recta automática de felicidad, como si fuera bastante el encontrarse dos bajo el mismo techo, para que se establezca sin esfuerzo alguno la armonía de sentimientos y de convicciones. Sobre ese punto yo les aseguro a ustedes que mi novia me repetía con frecuencia: con un joven se trata a menudo, pero con un marido se vive y ya no es el mismo hombre. Por otra parte, nos encanta el pensar que haremos muchos descubrimientos cuando nuestro matrimonio nos permita una intimidad total. Pero también nos hará caer en cuenta de que nuestra felicidad no la hallaremos ya hecha y completita, cocinadita, en nuestra maleta de recién casados, sino que tendremos que ir construyéndola cada día a fuerza de concesiones, de esfuerzos y de previsión. Ya tengo la impresión de que, contrariamente a la opinión corriente, la luna de miel ha de ser deliciosa para pasarla, pero no será seguida de amaneceres decepcionadores. Poco a poco nuestras alegrías se calmarán, se irán haciendo más profundas y no quedaremos en peligro de llegar a hacer un día esta declaración desilusionada: «Qué hermoso fue mi matrimonio el día de la boda». Sí, será hermoso, pero solo será el comienzo. Y no quiero otra prueba de eso sino el testimonio de uno de mis amigos que afirmaba el otro día lo siguiente: «Hace 6 años que me casé y tengo 2 niños. Evidentemente que ya no es el amor del día de la boda. Nuestro cariño se ha aquietado, pero está más arraigado y afinado y nuestra comprensión es cada vez más sólida que al principio. Hemos podido apreciarnos, hemos aprendido a contar el uno con el otro y nuestro amor se ha solidificado. Voy siendo más y más hondamente dichoso a medida que los meses y los años pasan. Veo hoy cosas que hace 6 años no veía. Te deseo que un día hagas tú esa misma dichosa experiencia de lo que te estoy afirmando hoy».
Y ahora, señoritas, llega mi vez de desear para ustedes una dicha semejante. Su sinceridad, su sencillez de hoy ante su novio recibirán su recompensa. Ayúdennos a ser castos. Ustedes han oído hablar a menudo de que los jóvenes serios no existen en ninguna parte y de que ningún muchacho ve en la muchacha otra cosa sino una diversión o placer, y que para ellos el matrimonio consiste en los goces que puedan sacar de él. No quiero defender sistemáticamente aquí al sexo fuerte, porque conozco demasiado sus debilidades en esta materia, pero creo que los jóvenes castos serían más numerosos si las jóvenes los ayudaran a permanecer siéndolo o a hacerse castos. Ustedes no pueden ni siquiera imaginarse qué luchas tenemos que sostener para adquirir el dominio de nuestros instintos y tendencias. Muy escasos son los padres de familia que educan a sus hijos varones para la castidad. Algunos hijos desde muy jóvenes ceden a sus deseos de placer y contraen hábitos perversos. Hace pocos días uno de mis camaradas me confesaba que desde los 12 años buscaba la satisfacción prohibida y no creía que obraba mal, pero el disgusto que le quedaba y el agotamiento físico que sentía le hicieron entrever que su conducta no era natural. Yo le expliqué por qué debía respetarse a sí mismo y qué repercusiones dolorosas podría hacer de él una víctima, y cuando lo hube hecho, no se me olvidará nunca su expresión. Exclamó a la vez lleno de desencanto y de inquietud: «¡Ah! Si yo hubiera sabido eso antes». Ustedes saben bien que, por desgracia, la atmósfera de los medios de trabajo y de recreo no es a propósito para corregir las tendencias a las que los adolescentes se dejan fácilmente arrastrar. El temperamento masculino es más ávido que el de ustedes para apetecer satisfacciones sexuales. Yo creo que Dios ha permitido estas luchas para que logremos conquistar nuestra virilidad. Pero por un pequeño número que sale empapado de virilidad y bien equipado para las luchas de la vida, ¿cuántos desgraciadamente quedan en la lista de los esclavos de sus sentidos? Uno de mis iguales me daba bromas cierto día diciendo que, como yo no sabía de muchachas, un día haría desgraciada a mi esposa. Yo no me salí por la tangente, sino que me le eché encima brutalmente y le pregunté: «Bueno, tú dices que yo no hallaré algún día la felicidad, pero ¿por ventura la hallas tú ahora?». Vi su rostro ensombrecerse y después de un momento de reflexión me hizo esta confidencia: «En el fondo tienes razón. Siento asco de vivir como animal, pero no puedo evitarlo». En este terreno, como en otro cualquiera, la mujer es quien debe educar al hombre. Primero la mamá, y luego la novia, y por fin la esposa, tienen el oficio de ayudarnos a conquistar la castidad, nuestra castidad, y a respetar en el uso de nuestros sentidos el orden establecido por Dios. Hay muchachas que con su modo de portarse, de vestirse y hasta con la mirada simplemente son una provocación a nuestras tendencias más viles. En cambio, hay otras que literalmente nos purifican el alma. Tienen un modo de portarse, de presentarse ante nuestras miradas tan limpio que nos obligan a respetarlas y hasta defenderlas. ¿Cuánto importa, pues, que ustedes con su actitud nos ayuden y que ustedes mismas sepan cuáles son nuestras dificultades y de dónde nos vienen? Muy atinadamente lo dice la revista Face à l'amour. En la cooperación que estamos llamados a prestar a Dios en el matrimonio para la propagación de la vida, la iniciativa le corresponde al varón, y a eso se debe su deseo más imperioso que en la mujer, de la unión física. Pero en eso tampoco hay que olvidar que el pecado introdujo el desorden e hizo surgir la tentación, al mismo tiempo que destruyó el equilibrio en nosotros. Y también de allí han nacido dificultades tanto para ustedes como para nosotros, aunque diferentes para los muchachos y para las muchachas,
y hasta creo poder afirmar que estas dificultades son mayores para nosotros que para ustedes. Ustedes son sensibles y sentimentales porque en ustedes domina el corazón. El hombre también siente el atractivo del corazón, pero en ello va siempre enredada su sensualidad. Las dificultades que ustedes experimentan les vienen del corazón y se localizan en él. Y ustedes sienten necesidad de afecto y de las ternuras en que se manifiesta. Y hasta se contentarían fácilmente con eso. Pero al muchacho las dificultades le vienen de su cuerpo mismo y allí radican, el aspirar a un afecto que perciba con sus sentidos. En nosotros la cosa va más lejos que en ustedes y con más fuerza, porque el atractivo es más imperioso y más exigente y también más físico. En nosotros hay un fuego que arde debajo de las cenizas y basta un poco para hacerlo estallar en llamas y convertirlo en incendio. Prácticamente ustedes son una fuente de tentación para nosotros si ustedes no lo evitan. Sentimos que ustedes son un fruto que fácilmente apetecemos y tanto más cuantos son físicamente más bellas. Cuando ustedes tratan de agradarnos, ustedes se ponen en peligro de hacerse apetecer, lo cual no es amor, sino que se halla bien lejos de él. Pero ustedes dirán, ¿y entonces hemos de renunciar a ser agradables? Desde luego que no, porque ustedes deben ser bellas, ya que el mundo tiene necesidad de belleza. También nosotros la necesitamos, pero tenemos necesidad de una belleza que eleve y no que nos degrade. Sean ustedes un reflejo de la divina belleza y no espejo para atraer alondras, ni tampoco sean incendiarias. Nosotros no debemos jugar con el corazón de ustedes, pero ustedes no jueguen con el fuego que llevan en las manos. Su belleza física debe ser como el desparramarse y difundirse de la belleza que hay en su alma. No se engañen a sí mismas, la moda es esencialmente un modo de ser, pero demasiados vestidos femeninos dejan fácilmente adivinar que la mujer que los usa busca la aventura y se ofrece a ella para hacerse juguete de quien sepa conquistarla. ¿Qué tiene, pues, de sorprendente que todos esos pobres jóvenes no vean en la mujer, ya que ellas dan lugar a que así suceda, sino una muñequita con la que se pueden divertir y una repartidora más o menos automática de placer, y que ellos desde su punto de vista así la traten? ¿Cómo quieren ustedes que ellos la respeten si se visten de ese modo tan claramente inconveniente? Porque desde el momento en que los vestidos que ustedes usan son provocativos, constituyen una invitación a lo indebido, como si ustedes mismas lo buscaran. Es muy cierto que el cuerpo humano no es malo en sí, puesto que salió de las manos de Dios que lo creó, pero cuando nuestros ojos están bajo la influencia de pecado, puede haber muchos inconvenientes en contemplarlo y fácilmente podemos llegar a considerarlo no como obra de Dios destinada a conducirnos hasta Él, sino a separarnos de Dios. No nos provoquen ustedes, señoritas. No se debe nunca jugar con la tentación y así, el que un día de calor siente sed y se acerca a un peral cargado de jugosos frutos, es un imprudente si sabe que no puede tomarlos. Para nosotros los jóvenes algo así y más peligroso es lo que nos pasa si se nos da ocasión por parte de las jóvenes, porque las modas y vestidos nos hacen adivinar algo que sabemos no debemos ni siquiera mirar, cuanto menos apetecer. Señoritas, vístanse conforme a la moda, sí, pero no la sigan y no la sigan a ciegas. Eso sobre todo en lo que pueda tener de exagerado, porque de las perturbaciones y malos pensamientos que esos vestidos hayan provocado, más o menos según el temperamento de quienes las contemplen, ustedes serán las responsables, ya que esas perturbaciones ciertamente existirán. Ustedes no son autómatas, tienen libertad y jamás deben abdicar de ella, así que inspírense en lo bueno y bello que tenga la moda y desechen lo demás. En eso, como en todo, pórtense como mujeres delicadas. No olviden que el vestido vale también según el modo como se lleve y que tal o cual prenda de ropa será aceptable o no
según sea la persona que la va a usar. Así que ustedes tengan aquel tacto, aquella discreción y aquella medida en esto que es característica de ustedes, las jóvenes. Ya sea en la playa, en los días de campo o en los deportes y gimnasia, el vestido debe ser el mismo. Hay modo de que el aire y el sol lleguen a donde se les necesita sin cometer excesos. ¿No creen ustedes que son más higiénicos los vestidos ligeros, pero decentes, que los que casi no merecen el nombre de vestidos por lo atrevidos? La que va vestida convenientemente evita además el quedar en ridículo y oír palabras burlescas. Nosotros las admiraremos a ustedes tanto más cuanto menos nos inciten y las respetaremos en la medida en que ustedes se respeten a sí mismas. Sean discretas, descúbranos mejor su hermosura moral y con eso seguramente conquistarán nuestra admiración, nuestro respeto y tal vez hasta nuestro amor. ¿Somos orgullosos? Cierto que lo somos, pero por vida mía que la mujer, también en eso al comprendernos y adaptarse a nosotros, puede ser nuestra educadora y llegar a quitarnos el amor propio en lo que tiene de autoritario, de opresor y por lo mismo de extremadamente desagradable. Ustedes saben cómo se manifiesta nuestro orgullo masculino. Nosotros siempre tenemos la razón y todo lo que buscamos es perfecto. Nosotros somos más fuertes que todos los otros, no tenemos igual en nuestro trabajo, lo mismo que en la política, y si estuviéramos en el gobierno todo iría mejor sobre el planeta. Para una esposa, qué dicha la de haber encontrado un ser tan excepcional como su marido, y qué sería de ella sin él. Él es quien la ha hecho librarse de la tutela de sus padres, tener su hogar propio, saborear la alegría de ser madre y no convertirse en una solterona aburrida y chismosa. Una vez puestos sobre este camino, los hombres son inagotables. Ya no se fijan en que ustedes podrían hacerles pareja y que, sin ustedes, ellos ya no serían ellos. El hombre gusta de dirigir la conversación y dirigirla de tal modo que les aproveche a ustedes, porque su interés, como es sabido, está en que ustedes se interesen en todo lo que él diga. Él es al mismo tiempo un conversador brillante y un mozo bien informado y desea que ustedes sostengan su reputación en sí mismas. El hombre les dará a ustedes explicaciones técnicas de cosas que ustedes conocen mucho mejor que él y nos explica por qué ustedes no escuchan siempre y con avidez sus afirmaciones, ni que ustedes no le den las gracias con mucho entusiasmo. Quiéranlo ustedes o no, sus novios, sus maridos, tendrán una elevada opinión de sí mismos, y por eso a ustedes les conviene sacar sus conclusiones y convencerse de que no hay peor desgracia que tratar de combatir sistemáticamente y al descubierto esa estima que ellos tienen de sí mismos. Para lograr que ellos reconozcan que no son precisamente las personas que ocupan el centro del mundo y que tienen mucho que aprender de los demás y hasta de ustedes mismas, del reconocer lo que ese amor propio tiene de bueno y cuán indispensables les es a los hombres esa confianza en sí mismos para ser los constructores, los organizadores y los jefes que su trabajo, su situación y su vocación les exigen que sean. Más tarde, ustedes les dejarán que tomen la iniciativa, que empleen su tiempo como quieran, sin sentirse ustedes obligadas a hacer observaciones importunas y paralizantes, vengan o no vengan al caso. El otro día oía hablar a una de mis primas que me explicaba de qué modo había logrado cambiar a su marido dulcemente, con delicadeza y sin molestarlo. Por ejemplo, decía, si él barre y descuida los rincones, yo no le digo nada, sino que aprovecho la visita de una amiga para decir delante de él que mi marido todo lo hace bien. Con eso la próxima vez él lo hará más a conciencia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo tendrán todas las mujeres este arte de no ofender a sus maridos y de no hacer alboroto por una nonada, sino de educarlo diestramente,
permitiendo a su amor propio el emplearse para lo bueno a sabiendas? Con eso ustedes no estarán acechando sus errores y evitarán hacer comparaciones desfavorables entre él y sus amigos más dichosos y más avispados. Cuando ustedes noten que él está empeñado a toda costa en decir la última palabra, sepan hacer el sacrificio de una opinión sin importancia y dejen pasar algo de tiempo para hacer que acepte después, suavemente, un parecer que él hubiera rechazado con vehemencia algunas horas antes. Una amiga de mi novia, a la que yo había pedido su parecer acerca del orgullo masculino, me escribió en la notita que copio enseguida fielmente, aunque sea contra mi amor propio de joven. No te espantes de que si le confías a tu novio una dificultad para que la resuelva, o una preocupación cualquiera o un problema material que se ofrezca, él te conteste cada vez así: no te apures, yo lo arreglo, ya verás. Y todo eso con un tono tal de seguridad y suficiencia que no te quepa duda alguna y lo creas ingenuamente movida a confiar en él. Pero cuando tú le preguntes después si ya se arregló aquello, hay muchas probabilidades de que él presente 1000 buenas razones por las que resultó imposible hacer la cosa. Eso es típico de los muchachos y nunca confesarán que no saben hacer algo. Ese es un rasgo típico que demuestra el orgullo del que todos están más o menos bien provistos. Pero el chiste está en saber no hacerse demasiadas ilusiones tomándolos por unos semidioses. Cuando yo era novia pensaba que mi Roberto era un ángel. Así pasa, uno cree siempre que el novio es un tipo sin defectos y se expone a muchas desilusiones. No hay que soñar demasiado, sino ser realista y saber lo que el amor pide y lo que da de sí, y además saber imponerse no pocos sacrificios, porque la dicha se paga a ese precio. Ya han de haber ustedes tropezado alguna vez con otra forma del orgullo masculino, que es el autoritarismo. Si casi todos los hombres tienen de sí en su calidad de hombres una opinión muy elevada, tal vez es en el dominio de la autoridad doméstica donde son más susceptibles y más exigentes. Basta con escuchar una conversación entre señores para darse cuenta de cómo reivindican la plena autoridad sobre su casa. Por lo tanto, es casi inevitable que algún día haya roces, ya adivinados desde la época del noviazgo, pero que resultan peligrosos e irritantes en la vida de casados. Esa perspectiva no debe alarmarlas a ustedes, sino simplemente ponerlas sobre aviso. La dulzura, la paciencia sonriente, la diplomacia de ustedes son armas seguras contra el autoritarismo masculino. En este punto hay que advertir que, precisamente durante el noviazgo, es cuando se deben hacer los ajustes que abren los ojos del futuro marido y le han de ayudar a conservar o a adquirir una suavidad de carácter indispensable a la armonía de los espíritus y de los corazones. Queda por último una forma de orgullo que tal vez sea más difícil de combatir, porque en la mayoría de los casos es inconsciente y porque generalmente se apoya en motivos nobles. Esta forma es la exigencia de los hombres, aquello de lo que ustedes no se dan cuenta mientras son novias. Será para ustedes, si no se previenen, un objeto de grande admiración. Su joven marido será muy exigente y las querrá tanto más perfectas cuanto más amor les tenga. Por ejemplo, va a ser necesario que ustedes sean exactas, so pena de ser mal recibidas en el momento de la entrevista. También les va a hacer falta el ser buenas cocineras y tener mucha imaginación en una época en la que la alimentación trae consigo muchos problemas. Y lo mismo se diga de estar siempre muy elegantes y según la época. Pero también en esto ustedes no deben conseguir que disminuya el defecto de su consorte a fuerza de recomendaciones que lastiman, sino que han de hacer notar en momentos oportunos
que no son criadas sino compañeras y que también tienen el derecho de ser exigentes y que en todas las cosas hay su modo. Y finalmente, que el ser exigentes con los otros supone que uno lo es consigo mismo. La perspectiva de las cualidades que alguien se esforzará por inculcar a sus hijos podrá con frecuencia hacer reflexionar a un novio o al marido sobre el hecho de que nada repugna tanto a los hijos como el orgullo de sus padres. La educación es una obra de humildad a la vez que de amor y paciencia, y además, sobre qué base se podrá más tarde apoyar y sobre qué herencia fundarse si uno no se preocupa de adquirir las virtudes que desea transmitir. La fibra paternal, tocada delicada y juiciosamente, puede realizar muchos cambios. ¿Tenemos corazón? De un modo general, ustedes echan en cara a los jóvenes su sequedad de corazón, su falta de delicadeza y su egoísmo. Tema es este inagotable entre esposos para sus conversaciones y para las bromas entre novios cuando tratan del egoísmo de los hombres. Ustedes saben bien, en el fondo, que los hombres saben amar y amar profundamente, y que son capaces de apegarse, de darse y de sacrificarse. Si fuera de otro modo, ¿se atreverían ustedes a confiarles un día sus vidas? Yo no quiero otra prueba que el testimonio de esta futura mamá que me decía el otro día: algunas veces estoy bien cansada y tengo momentos penosos, pero nunca siento la tentación de quejarme porque mi marido es tan deferente y tan delicado que no puedo hacerlo. En vez de rezongar por el aumento de trabajo que le impone mi próxima maternidad, él la acepta con alegría, haciéndome notar que es cosa enteramente normal que él tome su parte en mis fatigas y en mis molestias, y hasta ha llegado a decirme: por mucho que yo haga, siempre me quedaré lejos de hacer por nuestro hijito lo que tú haces. Basta ver su sonrisa iluminada de satisfacción y de gratitud para adivinar que esas palabras de su esposo la habían colmado de alegría y de valor. Ya oigo que ustedes protestan y dicen: por un marido tan fino como ese, ¿cuántos hay egoístas e insensibles? Esos no cesan de decir a su mujer: te escuchas demasiado a ti misma, no debes quejarte tanto. Yo también estoy cansado y tú no sabes lo que es trabajar todo el día. Tú tienes modo de quedarte en casa. Es que las mujeres siempre tienen algo que les duele, en esto o en aquello. Si yo estuviera en tu lugar sería más valiente. No puedo negar que muchos de nosotros, las más de las veces de un modo inconsciente, deberían demostrar mayor comprensión y amabilidad. Deberían darse cuenta de lo que lleva consigo la sujeción y los trabajos continuos de una esposa y de una madre. Casa, preparación de las comidas con la inquietud continua del aprovisionamiento, costuras, lavado de ropa, cuidado de los niños a quienes no se puede perder de vista un instante, levantarse temprano y acostarse tarde. Todo eso no puede pasar sin ser advertido. Aunque la mujer no piense por eso en levantarse un pedestal, pero sí está en su derecho de pedir al marido un poco más de ayuda considerada, sobre todo cuando las duras necesidades de la vida le imponen, por añadidura, el trabajo de la fábrica o de la oficina. En eso nosotros estamos con ustedes de acuerdo, y yo les suplico que crean que yo personalmente me esforzaré un día en ser para mi esposa un marido comprensivo y delicado. Sin embargo, voy a rogarles a ustedes que me concedan que el hombre no es tan duro ni tan insensible como gustan algunas de decir. También en esto es de importancia el darse cuenta de cuán diferente es la sensibilidad masculina de la femenina. Allí donde el hombre no ve nada de malo, la mujer descubre un mundo de indiferencia y de insensibilidad, y esa tendencia es la que agranda los acontecimientos más pequeños de un modo con frecuencia desmesurado. De una duna decía a su esposa uno de mis amigos algo exagerado: tú haces una montaña. ¿Olvidará un marido el cumpleaños de su mujer? ¿Se le olvidará ponerla al corriente de haber encontrado a una persona o no pensará en contarle por menudo sus hechos y sus acontecimientos?
Tal vez alguna mujer sienta la tentación de ver en ello un descenso del amor de su esposo y corra el peligro de ir almacenando sus penas y de ese modo se vuelva susceptible poco a poco. Si un marido se olvida de un cumpleaños, es muy de lamentarse. El autor del libro Cómo ganar amigos nota de un modo poco humorístico que un hombre puede pasar por la vida sin tener memoria de fechas con la condición, se trata de los Estados Unidos, de que retenga por lo menos 4 fechas, a saber, primero, 1492, el descubrimiento del nuevo continente; segundo, 1776, la independencia de Estados Unidos; tercero, la fecha del nacimiento de su mujer; y cuarto, la de su casamiento. En rigor, añade, puede prescindir de los 2 primeros, pero nunca de las 2 últimas. ¿Pero acaso es buena esa razón para quererlo menos amante y, peor todavía, para decírselo? Si la mujer le pide algo y él responde, pues ya que tú manejas el dinero, cómprate lo que te guste, eso no es razón para que ella se eche a llorar y le diga, es que ya tú no me quieres. Nuestra sensibilidad masculina no tiene, sin duda, las mismas atenciones que las de ustedes, ni tampoco sus recovecos. Si un muchacho les hace a ustedes un regalo, es raro que lo presente con la delicadeza que sabe poner una mujer en los suyos. Sin embargo, no hay que ver en ese regalo otra cosa que el deseo de darles un gusto. Aparentemente los hombres, al cabo de algunos años de matrimonio, tienen su amor a la esposa muy escondido, demasiado escondido, y en el fondo de su corazón, y es lástima que no sepan a veces mostrar su ternura y que no comprendan la necesidad de declarar a su mujer sus sentimientos profundos. ¿Cuántas veces, me decía una esposa algo descorazonada, hubiera yo tenido necesidad de ser estrechada entre unos brazos cariñosos y de sentir el gozo de ser mimada y de oír algunas palabritas delicadas? Todo eso me ha hecho mucha falta y para mí tenía más valor que acarrearme la leña o el agua, porque si yo me hubiera sentido querida como lo deseaba, hubiera tenido la fuerza de hacer muchas cosas. Así pues, nosotros los hombres tenemos que hacer un esfuerzo para quererlas a ustedes como lo desean. Pero de parte de ustedes han de saber que, como prueba de amor, un servicio hecho con una sonrisa en los labios vale más que un beso, y que si a veces nosotros parecemos insensibles, es por miedo de parecer mal, por respeto humano, pero no por eso ustedes tienen que dudar de nuestra ternura. En esto también ustedes, con su tacto y con su habilidad, pueden conseguir que nuestra ternura se exteriorice más y que responda a su gran necesidad de ella. Por otro lado, ustedes deben saber lo mucho que nos desconciertan las fluctuaciones de humor que ustedes padecen. Nosotros no sabemos bastante bien que en ustedes el estado físico reacciona sobre sus impresiones y su temperamento. Así se lo hice saber el otro día a mi novia a propósito de una advertencia muy viva y poco amable que ella me había hecho. Verdaderamente yo no me había merecido un trato así, ni ella tenía la costumbre de hablarme de aquel modo. Entonces ella me explicó. Debes comprender que soy víctima de mis impresiones y que, como dice el proverbio, la mujer varía muchas veces. Yo me doy cuenta de mis inconstancias y de mis caprichos, de mis aprensiones irracionales y de mis llamaradas de entusiasmo, seguidas a veces de depresiones, y también de que soy hipócrita y llorona. Pero, ¿qué quieres? Tómame como soy y ayúdeme a conseguir un poco más de equilibrio y de igualdad de humor. Esa advertencia, debo confesarlo, me explicó muchas cosas y no me duele el pequeño incidente, porque de allí salió para ambos una lección, ya que no permitimos que se enconara y porque a ningún precio quisimos que el resentimiento convirtiera en drama esos choques pequeños e inevitables. Con sonreír, con tener paciencia y algo de dominio de sí, se transforman en sucesos útiles los que podrían degenerar en disputa y hasta en catástrofe quizás.
Sepan, pues, ustedes interpretar nuestra franqueza no como señal de brutalidad, y no den a las palabras, dichas a veces como salen y un poco inconsideradamente, un alcance que nosotros jamás hemos querido darles. Me contaban hace poco que una muchacha había estado sufriendo durante 3 meses por una frase de su querido y tierno novio, la cual expresión, olvidada por él a los 5 minutos de haberla dicho, sonaba así: un elefante en una cristalería, y se refería a que uno no consigue nada de una chica tratándola como a un niño y lastimando su delicada sensibilidad. Pues bien, él se molestó positivamente cuando supo, semanas después, por confidencia de la misma muchacha, que ella se había sentido herida y todavía le dolía aquello. ¡Qué caramba! Ella no debía haber tardado tanto en descubrir su pena y en arreglar la cosa, porque a consecuencia de eso su imaginación se alborotó y se pasó noches enteras remachando su desgracia y dando a una frase dicha sin más trascendencia una significación que su autor nunca había pretendido que tuviera. Así es como a nuestra franqueza masculina, que yo reconozco como brutal a veces y sin delicadeza, corresponde, por decirlo así, de parte de la joven una tendencia a guardar para sí misma su pena y sus resentimientos con demasiada facilidad, y de eso pueden hacer una disimulación perjudicial a la buena inteligencia del hogar. ¿Saben ustedes, señoritas, que existe un defecto del que sus maridos se quejan frecuentemente en ustedes? La disimulación, término que caracteriza bien lo que ellos piensan, porque con esa palabra las acusan de ser misteriosas cuando ustedes no tratan de ser más que corteses o discretas. Oigan ustedes cómo hablan ellos y entiendan su punto de vista. ¿Acaso es feliz mi mujer?, pregunta un joven marido. Yo no lo sé, y eso que mis deseos son de complacerla siempre. Si se siente cansada, en vez de decírmelo claramente, se contentará con decir que los programas de radio por las noches no tienen nada de interesante, o que yo soy el que parezco cansado, o que no duermo bastante, etcétera, etcétera. ¿Por qué irse por las ramas? Otro marido se pregunta constantemente: ¿qué es lo que ella me ha querido decir? ¿Qué quiso decir al advertir que el tiempo está delicioso? ¿Pudiera dar a entender que desea que salgamos a pasear? ¿Qué quiso decir al ofrecerme un encendedor el día de mi santo? Tal vez que yo dejo caer los fósforos con demasiada frecuencia. Sabrá Dios. Mientras tanto que el marido se haga preguntas semejantes, no acecha un peligro próximo, pero ¿tendrá valor suficiente para seguirlas haciendo mucho tiempo? Pronto renunciará a descubrir el enigma y penetrar el misterio femenino e irá a sumarse al número demasiado crecido de maridos resignados. Hay que evitar a cualquier precio semejante extremo, y para eso díganse ustedes desde el principio que un hombre no es de un olfato tan fino como ustedes lo son, sino que le gustan las situaciones claras y los puntos sobre las íes. De consiguiente, no traten ustedes de hacerse entender por rodeos o alusiones, porque esos procederes exasperan a sus esposos. Háblenles con franqueza y repítanles, si al caso viene, lo que no han comprendido bien. Pero por otra parte, denles a entender, y eso muy claramente, que deben dar muestras de más finura y de perspicacia para corresponder a la delicadeza que ustedes emplean para con ellos. Háganles ver que ustedes procuran evitar los rompimientos y tratan de no provocar con palabras tajantes o con peticiones demasiado precisas, y que a ustedes les da mucho gusto que les adivinen la intención con media palabra. Poco a poco los maridos admitirán esa duplicidad aparente de ustedes, que no es más que el deseo de agradarles y de darles a conocer su delicadeza. Para no darse por vencidos, ellos aseverarán que ustedes son complicadas, pero vistas las cosas en conjunto, ustedes serán mejor comprendidas y de allí no puede resultar sino mayor felicidad. ¿Conocen ustedes la ocupación de su novio? Un elemento no despreciable de la felicidad doméstica es, sin duda,
la comprensión mutua. Pues bien, en la vida del futuro marido de ustedes, su ocupación tiene un sitio mucho más importante de lo que usted pueda imaginar. Yo creo que la advertencia de una novia, tal vez se figuran ustedes que es la mía, está muy en su punto y les puede ser útil. Voy a dejarle la palabra a ella, a ver si se para después, y ustedes mismas juzgarán como bien fundados sus consejos. Ustedes todas saben que su novio es ebanista, mecánico, empleado o cualquier otra cosa. Sin embargo, ustedes dirán que saber el nombre de su profesión no es conocerla. Novias a quienes me dirijo y que en su mayoría también trabajan, ¿no sienten ustedes necesidad de hablar de su ocupación? Claro que sí. ¿Y con quiénes les gusta más hablar de ella? Busquen bien y verán que es con aquellos que la tienen o la han tenido, ya sea la mamá, la hermana, una amiga, en una palabra, aquel que la conozca. Pues ahora díganme, ¿han pensado que su novio tiene esa misma necesidad? ¿Han pensado también que ustedes naturalmente el día de mañana van a ser la persona puesta en primer lugar con la que él va a tener que hablar de su oficio o profesión? ¿Y no son ya hoy mismo algo de esa persona? La mujer, como ustedes lo ven, no debe ser solamente una buena administradora y una excelente cocinera. El hombre espera también de su esposa una buena comprensión, una manera de ver precisa, personal y también femenina, en fin, que sea una auxiliar. Y no sería bueno, tomándolo como asunto profesional, que ya desde ahora se den cuenta de la importancia del papel que van a desempeñar y la necesidad de hacer todo lo posible para desempeñarlo bien. Me parece necesario ante todo el persuadirlas a ustedes de que el hombre da a su oficio un lugar mucho más grande que la mujer al suyo. Y eso es natural, porque el hombre no trabaja para mientras, sino que a él le toca asegurar la estabilidad material del hogar, y por eso hay que procurar que no queden sin apreciación los esfuerzos que le impone esta responsabilidad. Señoritas, que esos esfuerzos no sean desconocidos por ustedes. La primera vez quizás, sus novios ya llevan a cuestas el peso de dificultades materiales y están esforzándose por aliviarlas y mejorar su situación. No finjan ustedes ignorarlas bajo pretexto de que eso es normal, sino compréndanlos, denles ánimo, ayúdenlos. Hay pasos difíciles de dar y fracasos muy difíciles de sobrellevar. Cada semana tengo ocasión de pasar por delante de dos grandes escuelas nocturnas y cada vez siento admiración hacia esos jóvenes que no dudan en añadir a su jornada de trabajo horas suplementarias de estudio. Que las novias de esos jóvenes no los retengan nunca, prefiriendo caprichosamente tenerlos consigo, sino que sepan bien que, estando a distancia en esas tardes, les dan una mayor prueba de amor. Esposas, sobre todo mamás del mañana, que esos novios no sean unos desconocidos para ustedes, para que ellos más tarde no sean unos desconocidos para sus hijos. Tengan ese anhelo de perfeccionamiento a fin de que después, en los momentos en los que se sientan como descentrados, puedan tomar ejemplo de la muchacha que fue cada una de ustedes y que siempre sabía hallar tiempo para interesarse por las ocupaciones del que era su novio. Ya se ve si tenía yo razón para dejarle hablar todo lo que quisiera. Vida cristiana del hombre. Ya ustedes adivinan que es cosa normal que los jóvenes y las jóvenes se encuentren en planos diferentes en lo espiritual y estén llamados a completarse y enriquecerse mutuamente. Se dice a menudo que la mujer es más religiosa que el hombre y basta asomarse a nuestros templos para comprobar la enorme mayoría de mujeres en ellos. Al contrario, se hace notar que un hombre verdaderamente cristiano tiene una piedad más notable y más profunda que la mujer. Nuestra piedad, sobre todo cuando es iluminada por convicciones sólidas y ha madurado en las tribulaciones, posee realmente la superioridad de estar menos sujeta a las fluctuaciones del temperamento y desconcentrarse menos pronto por las pruebas de las contrariedades. El gran peligro para la piedad femenina es la confusión entre la piedad misma y el sentimiento de ella que se experimenta
y de abandonarla desde el momento en que ya no se siente gusto o atracción sensible. El hombre percibe desde luego que el amor a Dios y al prójimo es cuestión de voluntad y de rectitud de intención, y según eso su vida espiritual es más real, más sencilla y con frecuencia más verdadera. Esa vida espiritual no sentirá tanto la necesidad de efusiones prolongadas, lujos de novenas o demostraciones exteriores. Pero por el contrario, le faltan al hombre esa delicadeza, esa espontaneidad, esos arranques del corazón en los que sobresale la mujer y que ella traslada naturalmente a sus relaciones con Dios. La vida religiosa del hombre tiene algo de carácter administrativo y él considerará que, una vez rezada su oración o terminada de oír su misa, ya Dios ha recibido su parte. Por esto, el hombre llega a una como repartición de su vida en compartimientos, haciendo separación y división con tabiques impermeables entre su trabajo, sus diversiones y su piedad, como si toda nuestra vida no fuera capaz de ser animada por el amor filial de nuestro Padre que está en los cielos, y como si toda ella no pudiera convertirse en oración. El alma femenina, que es más generosa, más capaz de atenciones amorosas y de entrega de sí misma, nos puede ayudar a comprender que la medida del amor a Dios es amarlo sin medida, según las profundas palabras de San Bernardo. El noviazgo, a mi parecer, debe ser un esbozo de esa comunidad de vida espiritual que el matrimonio y la vida de intimidad entre esposos permite. El noviazgo debe ser también el aprendizaje de ese apostolado del hogar que va a ser pronto el nuestro. En vez de quedar ensombrecido por el egoísmo de los dos, los novios se deben apoyar y estimular mutuamente en su empeño y sus responsabilidades de combatientes. Se deben consultar entre sí y apoyar el uno en el otro con el fin de que cuando llegue el día en que han de vivir juntos, el Señor pueda contarlos siempre entre sus testigos, ricos en nuevas experiencias y nuevas posibilidades. Para alimentar nuestra vida espiritual y nuestro ímpetu apostólico, no hay nada mejor que entrar juntos en la escuela del Señor. Por mi parte, me gusta ponerme con mi novia a pensar sobre algún texto evangélico, a veces sobre una sola palabra de Jesús, y después de un momento de reflexión personal, nos comunicamos el fruto de nuestras meditaciones y cada vez echamos de ver que la misma palabra de nuestro Maestro suscita en nuestras almas resonancias diferentes y que no miramos a Cristo desde el mismo ángulo, por lo que nuestras conversaciones nos enriquecen mutuamente. Pues bien, ya que el fin supremo de toda nuestra vida es conocer al Padre y a su enviado, Jesucristo, creo yo que, poniéndonos juntos en su escuela y bañando nuestras almas con su único resplandor, nos hacemos el uno al otro un bien de primer orden y nos sentimos tan unidos por lo que tenemos de más profundo en nosotros y tan felices que nos da gusto el volver a repetir esa experiencia y ese contacto común con Dios. Cuando la gracia del sacramento del matrimonio venga mañana a traernos constantemente su luz y su fuerza, esperamos con confianza que nuestra intimidad espiritual se vaya haciendo más profunda y nos ayude a saber dominar la muchedumbre de nuestras ocupaciones y preocupaciones, y en vez de que nos ahoguemos en nuestras actividades materiales, esperamos, al sostenernos y estimularnos uno al otro, que de ellas haremos medios para una ascensión común hacia Dios. A modo de conclusión, creo haber dicho con sencillez lo que nosotros somos y lo que esperamos de ustedes, señoritas. Gracias a estas pocas páginas, espero que ustedes lleguen a conocernos mejor, a juzgarnos menos verazmente y a darnos mucho. Juntos construiremos ese hermoso hogar en que soñamos y tendremos la satisfacción de poder decir: nos quisimos antes de conocernos. Nuestro casamiento no habrá sido un fin, sino un comienzo, y nos reservará, venga lo que venga, las alegrías más grandes, nobles y profundas.
Para resumir mi pensamiento y cerrar de otro modo este folleto con una conclusión de cajón, me parece conveniente dejarle la palabra a uno de mis colegas en noviazgos, cuyo testimonio vendrá a confirmar el mío y a decirles a ustedes de un modo encantador los deseos de sus futuros príncipes encantadores. La mujer es una maravilla de la creación, pero ella lo ignora a menudo y envenena otras existencias cuando pudiera hacer de su marido y de sus hijos hombres de valer. No voy a hablar de mis deseos personales acerca de mi ideal femenino, porque mi punto de vista será forzosamente restringido, pero sí procuraré expresar con precisión los deseos de los jóvenes decentes, capaces de un amor puro y respetuoso de la mujer. Nosotros la deseamos profundamente cristiana, ya que nuestra religión es todo amor. La mujer piadosa y buena embellecerá todo lo que la rodea y será amada por todos y por siempre. Es absolutamente necesario que ella sea femenina porque Dios así la hizo para completar el hogar. El hombre, aunque sea inteligente, es con frecuencia rudo y duro. Su sensibilidad no es nunca tan delicada como la de la mujer. La fuerza del hombre no se despliega sino al contacto de una debilidad que él ama. Nosotros sabemos que la mujer es naturalmente débil. Toda su fisiología orientada hacia la maternidad es la causa de sus saltos de humor. Eso ya lo sabemos nosotros y nos gusta su sonrisa y también sus lágrimas para consolarla. Sin embargo, quisiéramos que la mujer reaccionara un poco contra su debilidad natural, porque de lo contrario se volverá caprichosa e insoportable. Una mujer fuerte será para la vida la compañera más segura de su marido y la más segura garantía de su éxito profesional. Una mujer fuerte será la amiga de su esposo que, a pesar de lo fuerte que pueda ser, conoce las debilidades y las amarguras del hombre, muchas veces terribles. La mujer, amiga de su esposo, es el seguro de vida del amor conyugal. Ella tendrá amor a la profesión de su marido, se interesará en ella, lo ayudará, será agradecida por eso y, al sonreír, le hará hacer todo lo que ella quiera. Muchos hombres son artistas, pero las mujeres lo son más todavía. Amad lo que ellos aman, ellos amarán lo que vosotras améis, y ambos amaremos juntos todo lo bello, amaremos la creación y al Creador. Sin embargo, los jóvenes tienen horror a las muchachas autoritarias, que los hieren profundamente en su dignidad. A la mujer gendarme nadie la quiere y da la impresión de no saber querer y de no tener corazón. Muchachas, futuras compañeras de nuestras vidas, sabed que os amamos tales como el Creador os ha hecho, con vuestras cualidades y vuestros defectos. Sed un poquito coquetas, porque eso implica un poco de elegancia, de dominio y de gracia. Sonreíd pase lo que pase, y sabed que una sonrisa graciosa y unos ojos puros tienen un atractivo seguro. En fin, conservad todo eso después del matrimonio para vuestros esposos y para vuestros hijos. Vuestro magnetismo femenino irradiará como el sol en la naturaleza, y la felicidad habitará con vosotras. Ad maiorem Dei gloriam. Dos banderas.